En este vídeo vamos a ver un proyecto desarrollado utilizando el framework Spring, que como sabéis está basado en el patrón del modelo vista controlador. Lo que vamos a hacer es un proyecto CRUD, es decir, un proyecto que hace creación de create, R de lectura, de read, U de actualización, update, y D de borrado, de delete, de una base de datos. Entonces, mantenimiento de una base de datos utilizando este proyecto. Por ello, lo primero que vamos a necesitar va a ser una base de datos, por ejemplo en MySQL, y en esta base de datos, la que tengo yo aquí, pues FOC5, he creado una tabla que se llama artículos, donde definimos todos estos campos. Si seguís el caso que os voy a pasar, donde está todo el código, veréis que el artículo, por alguna extraña razón, lo crea como decimal. Aseguraos que lo ponéis luego como entero y así podremos definir después, a ver si consigo ver esto, el botón de cambiar, y entonces podremos, os lo creará como decimal, ¿vale? Si hacéis el script que viene en el artículo, pero vosotros deberéis cambiarlo a entero, dejar la longitud por defecto, lo dejáis en blanco, y luego marcáis aquí el autoincremental para que genere, pues es un campo que es autonumérico y que va a ser capaz de insertarse automáticamente, nos irá creando una ID cada vez. Bueno, pues teniendo ya sabéis, ya lo vimos en otro vídeo, lo primero que tenemos que hacer, si no tenemos nada, es instalar SAMP. Instalando SAMP tenemos phpMyAdmin, ya sabéis que está montado sobre el servidor está corriendo en el panel de control. Ya os digo, si no os acordáis, echadle un vistazo al vídeo en el que hacíamos JSP con MySQL, y ahí tenemos lanzado Apache y MySQL. Entonces, desde aquí tenemos disponible phpMyAdmin para administrar la base de datos. Nuestro proyecto está creado utilizando directamente el asistente NetBeans, es decir, haríamos File, New Project, marcamos Web Application, Next, decimos el nombre de la aplicación nueva, en este caso va a ser Hola CRUD, y aquí elegiríamos el Glassfish y Java E, pues la versión 7, por ejemplo. Después, aquí en siguiente, marcaríamos el Spring MVC y dejaremos marcado todo lo que viene por defecto. Vemos aquí como en configuración tenemos aquí definido el dispatcher, que es el que se encargará, el controlador general, que se encargará de gestionar todas nuestras peticiones. Si le damos a Finish, pues ya crearía nuestro proyecto con todo el framework, es decir, con la estructura preparada para empezar a trabajar. Yo, como ya lo tengo creado, pues ya lo tengo aquí, pero entonces por defecto nos traería el archivo dispatcher servlet XML, application context XML, regex JSP e index JSP, que sean los ficheros básicos de un proyecto Spring. Ahora vamos a ver lo que es cada uno. Comenzamos abriendo el archivo descriptor del proyecto, o sea, el archivo web.xml, que ya sabéis que está en la carpeta webinf, y si ahí nos fijamos, vemos en la zona de abajo que el punto de entrada por defecto al proyecto es redirect.jsp. Si abrimos este archivo, que está justo debajo, redirect.jsp, veremos que esto lo que hace es redirigir al archivo index.html. Volviendo al archivo web.xml, al descriptor, pues vemos que aquí tenemos añadido por defecto toda la configuración de Spring. Veis, aquí están todas las librerías de Spring. Y vemos que todas las peticiones, aquí están, que todas las peticiones que se hacen a asterisco.html se mapean al dispatch servlet de Spring. Eso está aquí arriba. Entonces todo esto se dirige a dispatcher y luego dispatcher está aquí, dirigido a dispatcher servlet. Todas estas librerías se cargan al definir un proyecto Spring. Dispatcher servlet gestiona las peticiones entrantes según la configuración definida en este archivo, en dispatcher servlet XML. Aquí vemos el código y vemos que se crean 3 bins, que son index controller, view resolver y URL mapping. Cuando el dispatcher servlet
recibe una petición que coincide con el patrón asterisco.htm, por ejemplo index.htm, lo que hace es buscar un controlador dentro de URL mapping que sea capaz de atender a esa petición. Aquí vemos que hay una propiedad mapping que enlaza index.htm a index.controller. Aquí la tenemos, aquí está property name mapping y se asigna index.htm a index.controller. El entorno de ejecución entonces busca por la definición de un bin que se llama index.controller. Este index.controller, como veis, lo tenemos aquí ya definido y viene ya veis que viene predefinido por el esqueleto que nos ha proporcionado el crear un proyecto en Spring. Este index.controller lo que hace es extender la clase parametrizable viewController, como vemos aquí. Esta clase es otra clase de Spring que lo que hace es devolver una vista. Aquí vemos pViewName que le asigna el valor index. Esto lo que estamos es especificando el nombre lógico de la vista, que se resolverá utilizando el ViewResolver, el que tenemos justo aquí encima, que veis que tiene aquí un prefix y un sufix. Entonces lo que hace el ViewResolver es anteponerle webinf /JSP al documento y luego le pospone el prefijo JSP, con lo cual lo que nos está devolviendo es la vista que está en la carpeta webinf /JSP index.jsp, y así se resolvería, sería la vista que se estaría dando, y esto entonces nos estaría redirigiendo a la vista de bienvenida de nuestra página. Si le damos a ejecutar, pues veremos cómo se cargaría. Aquí lo vemos, ¿veis? Entonces realmente está cargando ¿veis? Esto nos está diciendo que si modificamos index.jsp, pues podremos modificar esto. Realmente no es index.htm lo que estamos viendo, es index.jsp. Si me voy aquí a webinf JSP index.jsp, aquí vemos que esta es la página que estamos cargando, ¿veis? Que es index.jsp. La aplicación que vemos aquí desarrollada, como ya sabéis, sigue el patrón modelo vista controlador, MVC. Entonces lo que tenemos es que las vistas son gestionadas por un controlador que recibe peticiones del usuario, o sea, desde la aplicación, y decide qué vistas tiene que retornar. También, además de retornar la vista, lo que hace es pasarle a la vista cualquier información que necesite para hacer su trabajo, es decir, le pasaría el modelo. Tenemos un controlador que es artículos controller, vamos a ver ahora, vemos que tenemos 4 vistas, bueno, la vista por defecto que nos crea el Spring por defecto y estas 3 vistas, y vemos que tenemos 2 modelos, artículos Java y artículos DAO Java. Antes de ver estos controladores y modelos y vistas, vamos a echar un vistazo a la cadena de conexión que debíamos aplicar en Application Context XML. Aquí tenemos definido el contexto de nuestra aplicación y vemos como aquí tenemos 3 bins creadas. Una bin que es CrudDS, que contiene la cadena de conexión, ¿vale? Tendría usuario y contraseña root, y la base de datos es FOC5. ¿Vale? Esta es la base de datos que voy a utilizar, y luego tengo otro bin que es el JDBC TMPL y artículos DAO. Vale, con eso ya tendría cumplido todo sobre todo lo más importante, la cadena de conexión, para poder conectar con la base de datos. Bueno, pues vamos a ver ya el modelo. Comenzamos creando, esto sería una nueva clase, ¿vale? Artículo Java, en la que estamos definiendo lo que es un artículo. ¿Vale? Esta sería la
la clase donde tenemos, esto corresponde lógicamente con la tabla de la base de datos que hemos visto antes. Aquí tenemos el ID de artículo, CV de artículo, nombre, etcétera, etcétera. Y luego getter y setter para cada una de las propiedades de este artículo. Daos cuenta que todos estos getters y setters, estos get y set, se pueden crear automáticamente. Esto es porque ya están creados todos, pero si por ejemplo borro get ID artículo y set ID artículo, aquí al darle con el botón derecho, veis, aquí tengo insert code, alt insertar, será lo mismo que si pulso alt ins. Y aquí veis, podría poner getter y setter, o getter and setter, y él me lo buscaría automáticamente, ¿veis? Me dice para qué les quiero generarlo, y me los generaría automáticamente. ¿Veis? Me lo genera el solo ya. Me los ha pegado aquí arriba, y no es lo ideal, pero bueno, lo voy a deshacer, y los dejo como estaban aquí abajo, ¿veis? Pero que estos getter y setter se pueden generar de forma automática, tampoco tiene mucha ciencia, la verdad, pero sí es verdad que te quita trabajo. A continuación vamos a ver artículos DAO. DAO significa Data Access Object, es un objeto que nos provee de una interfaz abstracto a la implementación del JDBC. Normalmente lo haríamos utilizando una interfaz, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer con una implementación directa. El resultado será el mismo. Aquí vemos cómo tenemos todo el acceso a SQL, ¿vale? Tenemos, pero utilizando JDBC, o sea que si cambiáramos a MySQL, todo esto seguiría sirviendo, porque estamos utilizando la capa de JDBC. Entonces aquí tenemos la clase artículos DAO, que utiliza, si os acordáis del bin que vimos antes, el JDBC TMPL. Y luego tenemos artículos DAO, que es la otra bin que teníamos. Hacemos la asignación de la conexión JDBC y aquí hacemos la implementación del CRUD, o sea, de todas las operaciones de mantenimiento de nuestra base de datos. Empezamos por guardar un artículo A, tenemos las consultas parametrizadas, guardar, esto es guardar, luego actualiza, veis, estamos pasando en un objeto, ¿vale?, de tipo artículo. ¿Os acordáis que creamos la clase artículo aquí, justo hace un momento? Actualiza, borrar, obtener artículo por ID y obtener todos los artículos. Con esto tendríamos todas las operaciones necesarias para hacer nuestra creación, lectura, actualización y borrado de los datos. Recordemos, en Application Context teníamos definidas las bins JDBC, TMPL y artículos DAO. Vamos a ver entonces el controlador. Para que Spring reconozca las clases con anotaciones de forma automática, vamos a tener que agregar esta línea de aquí, ¿vale? Pero esto reconocerá el controlador. Dentro de CrudController estará la clase artículos controller. Vemos que aquí tenemos la anotación de controlador. Para todos estos, los controladores se crean ya utilizando anotaciones. Antes se creaban con XML, pero ya no está recomendado en las últimas versiones de Spring. Y aquí tenemos pues todos las URLs admitidas por nuestro proyecto. Si le pasamos request mapping, o sea, si la petición es lista, lo que hacemos es llamar llamamos al modelo, desde DAO obtenemos los artículos en una lista y eso es lo que vamos a pasar a la vista, que es artículo view. ¿Veis? Se pasan los datos y se retorna la vista a artículos grid, que es la que tenemos aquí arriba.
Si le hacemos la petición nuevo, pues lo que hacemos es, bueno, hacemos aquí un println por consola, como en el otro, y retornamos artículo new form y creamos un nuevo artículo, que es el que vamos a rellenar con ese formulario. Si le pasamos guardar, utilizamos el método post y creamos una nueva función. Bueno, todo esto es así. Ahora vamos creando cada cosa, creamos la función guardar, pasándole el artículo y llamamos a la función guardar artículo y redirigimos a la página inicial. Si pedimos editar, pues lo mismo, le damos a actualizar, pasando el artículo que estamos obteniendo estamos obteniendo la ID, utilizando la función del modelo getArticuloById y llamamos a la vista artículo editForm. Esto sería editar. Y actualizar es cuando pulsamos veremos que hay esto es cuando se muestra el formulario y luego hay un botón que es perdón, estaba viendo aquí lista. Antes hemos redirigido a lista, ¿vale? A lista HTML, que sería redirigirá a lista HTML, que sería aquí arriba lista, que sería artículos grid, ¿vale? Volveríamos a la lista de los artículos, no a la página inicial, perdonadme. Y después tenemos aquí actualizar, que será cuando pulsemos el botón de actualizar, que lo que va a hacer va a ser guardar, llamar actualiza artículo, que lo que hace es guardar los datos realmente. La diferencia entre editar y actualizar es que editar obtiene los datos del ID solicitado, los carga en el formulario, en edit form, y actualizar lo que hace es cargar los datos, almacenar los datos ya en el modelo, llamar a actualiza artículo. Y para terminar tenemos borrar, que lo que hace es borrar el ID que le estamos pasando. Y finalmente pasar a la lista. Bueno, pues ya solo queda probarlo. Tenemos que pensar que cualquier framework que tengamos va a seguir una serie de normas no solo ya gramaticales, que el lenguaje esté correcto, sino también habrá una serie de convenciones que tenemos que saber previamente, lógicamente, y que tenemos que respetar. Por ejemplo, ya sabemos que en Java cualquier clase, el archivo se tiene que llamar igual que el nombre de la clase que estamos definiendo dentro del archivo. Bueno, pues además, cuando llamamos artículos controller, lo que estamos es utilizando un controlador que estaría en la ruta artículos, ¿vale? De forma que si queremos tomar algo, pues simplemente tenemos que acceder a esta ruta, que es la ruta del proyecto o la cruz, y luego el controlador, que es artículos, y a partir de ahí ya llevamos la ruta que tengamos definida en nuestro controlador. En este caso sería lista HTML. Esta sería nuestra ruta. ¿Veis? Entonces se carga nuestro proyecto ya. Aquí tenemos nuestra vista con la lista de artículos. Si le damos a agregar artículo, ¿veis? Se está llamando, aquí lo vemos abajo, se está llamando a artículos con la ruta nuevo. Y se muestra el formulario con el nuevo artículo. Recordemos que es autonumérico, entonces el ID se añadiría automáticamente. Si le damos a editar, ¿veis? Se va a llamar a editar HTML y se pasa el parámetro ID igual a 1. Y editamos este artículo. Y aquí estaría el botón de actualizar, que lanzaría la persistencia, es decir, almacenar utilizando el modelo los datos en la base de datos. Y para terminar tendríamos el borrar, ¿veis? Que llamaría borrar HTML con el ID igual a 1. Y ya está. Podéis probarlo y ya me decís qué tal.